Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar comienzo con esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos las gracias que nos has concedido levantarnos una vez más. Estamos, Señor, contigo delante de ti. Háblanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y recibe, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza y reconocimiento en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Romanos capítulo 6 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Vivos para Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanitos amados, bueno, ya que se ha hecho comparación entre gracia, entre ley, entre justificación, y claro, hermanitos, como tema central y muy recalcado en Romanos, la doctrina de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Aquí habla, hermanitos amados, en forma de pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que, hermanitos, también se dijo en la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y bueno, la gracia no está a favor del pecado, hermanos, de ninguna manera. Antes bien, fíjese lo que dice la Escritura, verso 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aclara, hermanitos, que nosotros morimos al pecado. Aquí, hermanitos, va a ir de la mano este contexto con el tema del bautismo en agua, que también se le conoce como bautismo de arrepentimiento. Bueno, y lo vemos, hermanos amados, aludido de esta manera. Ahora, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Se refiere, hermanitos, al bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento, porque hay otro que es bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ese es el otro bautismo. Este bautismo equivale para la carne, hermanitos, para nuestra humanidad, como viejas criaturas, pasando a muerte, pero también a resurrección, simbólicamente. Y el bautismo del Espíritu Santo, claro, ya como nuevas criaturas. Nacimos de la carne, carne somos, bautismo en agua. Nacimos del Espíritu, Espíritu somos, ahora bautismo en fuego, bautismo del Espíritu Santo. Dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acuérdense, Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando dice para muerte, hermanitos, bueno, equivale a lo que decía al principio, que hemos muerto al pecado. ¿Cuándo morimos, hermanitos? Y brevemente le explico la noción, la esencia del bautismo en agua. Hermanos amados, poniéndole el siguiente ejemplo. Bueno, me dirijo ahora a los siervos de Dios, pastores. Hermanos amados, pastores, consiervos, siervos del Dios Altísimo, ¿ha tenido usted, tal vez en alguna ocasión, entre la grey, a una personita, un hermanito o tal vez hermanita, que se congregan y son regulares, pero que hasta la fecha no se han bautizado en agua? ¿Cómo son las vivencias y las características de dicho hermano o hermana? Bueno, hermanitos, una persona que pues simpatiza con el Evangelio, y uso esa palabra, simpatiza, porque todavía no es un hijo de Dios, una hija de Dios,
Uno diría, pero pastor, es más fiel en la asistencia a los cultos que los que sí son bautizados o hijos de Dios. Y es esforzado, esforzada, pero tiene, hermanitos, un asunto. ¿Cómo ha nacido de nuevo si no ha muerto al pecado? Y eso es que fuimos sepultados en su muerte por el bautismo. Es lo que estamos leyendo. O sea, lo que nace de la carne, carne es. Y también espiritualmente se contaba como muerto en delitos y pecados. Ahora, ese que estaba muerto en delitos y pecados y está vivo para el pecado, ¿cómo pudo haber nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo, hermanitos, en el bautismo tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús. Sí, efectivamente, nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí murió y fue sepultado, pero resucitó. ¿Qué significa? Claro, en lo literal es que Él está vivo y se levantó de entre los muertos. Pero espiritualmente y simbólicamente nos representa que ya el viejo hombre nuestro murió y que resucitó en nueva criatura. Eso es lo que simboliza el bautismo. Otro de los elementos, hermanitos, muy importantes, y tendré que hacer referencia del bautismo de bebés en la Iglesia Católica Romana. Hermanos amados, es un dogma papal y claro, no tiene fundamento en la palabra de Dios que a los bebés se les bautice, porque es bautismo de arrepentimiento. Un bebé no se bautiza. Se dice según la tradición que nació con el pecado original y habrá que quitarle esa maldad. No, mis hermanitos, un bebé, aunque sí espiritualmente se le ha heredado maldad, pero aún no se le juzga porque no ha cometido nada malo. Hasta que tenga libre decisión se le comenzará a contar el pecado en su vida. Pero mientras tanto, si muere un bebecito, no hay nada de que juzgarlo. Se va al cielo con el Señor. Dijo el Señor Jesús, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, hermanitos, eso de poner o echar agua en su cabecita se llama por aspersión, lo cual también, hermanitos, está 100% errado, porque el agua, en este caso, hermanitos, aunque también simboliza la regeneración, pero en cuanto a muerte, sepultura y resurrección, el agua simboliza que uno cuando ya muere al pecado, así como Cristo Jesús murió pero sin pecado, pero pagando nuestro pecado, hermanitos, lo digo con amor y con respeto, cuando alguien muere, se procede a ser sepultado. Ahora, mis hermanitos, cuando alguien muere al pecado, por eso dice Mateo capítulo 3 que cuando venían al bautismo de Juan, de Jerusalén y más allá del Jordán, hermanitos, venían confesando sus pecados. Por eso se llama bautismo de arrepentimiento. Un bebé no confiesa nada, hermanitos. Una persona adulta ya está consciente de que pecó, oye el Evangelio, se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo le lava sus pecados. Ahora está muriendo al viejo hombre o muriendo al pecado. ¿Qué se hace con un muertito? Se le sepulta, mis hermanitos. Por eso tiene que ser sumergido 100%, aunque por breve momento, en el agua. Todo su ser, su cabeza, todo, hermanitos. No se le rocía agua en la cabeza, porque el agua simboliza sepultura. Entonces, cuando alguien muere al pecado, es sepultado, como nuestro Señor Jesús fue sepultado. Pero en este caso, simbólicamente, agua. Y hermanitos, cuando sale, esto representa que ya resucitó, pero ahora nueva criatura en
Cristo. Entonces muere, es sepultado y resucita. Eso quiere decir el bautismo en agua, hermanitos. Eso es lo que simboliza, lo que representa espiritualmente. Por eso vemos estos elementos y continuamos, hermanos amados, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con el Señor Jesús, para muerte por el bautismo. Uno murió y en el bautismo se está simbolizando, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al ser sacado del agua, hermanitos, ya anda en vida nueva, y eso se representa de que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Murió, fue sepultado, resucitó. Nosotros morimos el pecado, somos sepultados en el agua, y cuando salimos, hermanitos, andamos ya en vida nueva. Por eso, hermanitos, el bautismo en bebés es antibíblico. No es correcto, no es verdadero, no sirvió de nada. Y si de algo, hermanitos, algo causó, fue maldición. Porque Dios no se mueve en la mentira, hermanos. En su palabra que Él habló y ordenó, eso es lo que hemos de hacer. Así que, hermanitos, no contó el bautismo de un bebé, porque debe de arrepentirse, proceder a creer en el Señor Jesucristo y a bautizarse por su libre y propia voluntad, no obligado por nadie, sino con convicción propia, sabiendo, pues se le enseña en la iglesia, que tiene que morir al pecado, también conocido como al viejo hombre. Continuamos entonces, hermanitos. 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, hermanitos, Él murió y nosotros morimos también. Él resucitó, nosotros también. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que le mencionaba, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y claro, sepultado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Morimos al pecado, hermanitos, y fue sepultado en el día que se bautizó. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Acuérdese de ese tema, justificación, que viene por la fe en el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanitos, pues uno ya murió al pecado. Dice 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es verdad, hermanitos. El Señor Jesús dice en Hebreos también que murió de una vez por todas, por los pecados de todo el mundo. Ya resucitó, ya jamás muere, hermanitos. Él es eterno. Él es el Santo Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Dice entonces, versículo 8 en adelante: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. No muere a cada rato, no muere muchas veces, solamente una vez murió por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y jamás vuelve a morir. Dice, pero cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérese, hermanito, hermanita, muerto al pecado. Así considérese que su cuerpo, hermanito, su carne quiere rebelarse. Acuérdese y declare, está muerto al pecado. Eso pasó porque usted se bautizó en agua, fue sepultado, murió al pecado, renunció a la maldad, confesó sus pecados cuando se bautizó, hermanitos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos vivos, estamos vivos para Dios. En otra parte dice, hermanitos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que, hermanitos, esa obra ha acontecido en usted. Ahora dice, verso 12, a manera de mandamiento: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No se deje llevar o dominar por el pecado, hermanitos. No, vence en el nombre de Cristo. De modo que lo obedezcáis en sus apetitos. O sea, cada vez que su cuerpo quiere pecar, ¿lo va a obedecer? No. Tiene, hermanitos, usted que vencer. Sí, su carne tal vez está viva y todo lo que conlleva está, hermanitos, cada día emanando. Pero acuérdese de esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. No lo obedezca. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vuestros miembros habla de todo nuestro ser, incluye cuerpo. No lo usen, no lo presente como instrumento de iniquidad su cuerpo, hermanitos, no. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo nuestro ser, preséntelo para Dios, como un instrumento bueno o un instrumento de justicia. 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanitos, es verdad. Ese término teológico, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a la ley antigua, antiguo pacto, antiguo testamento, ley de Moisés, todos esos nombres derivados, hermanitos. No estamos bajo la ley. Si algo el Señor Jesús nos ha enseñado, basándose en las Escrituras, ya que Él no vino a abolir la ley, a abrogarla, sino a cumplirla, pero Él aclaró: oísteis que fue dicho, y claro, porciones del Antiguo Testamento, pero yo os digo, y elevaba más, hermanitos, el estándar de cada mandamiento. A esos mandamientos se les conoce también como obras de la ley. Y ya vimos que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y hermanos amados, bueno, en cuanto a eso, ya fuimos justificados. Ya no estamos bajo la ley, o sea, la ley de los judíos. Pero los mandamientos del Señor Jesús están vigentes, más que vigentes, y lo obedecemos, hermanitos. Pero también aclara aquí, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, hermanitos, es de que sí guardamos la palabra, los mandamientos de Dios, pero por amor, no para salvarnos, no, porque no nos salva ni nos justifica ninguna obra de la ley que cumplamos. No, mis hermanitos, claro que sí son de beneficio, traen recompensas y muestra cuando somos obedientes al Señor, pues que le amamos. Dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, mis hermanitos, guardamos los mandamientos, claro que sí, pero no la ley mosaica. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y eso es más elevado que la ley. La ley tiene cierta estatura, hermanitos, pero la gracia va más allá. Así que, hermanitos, si antes era pecado cometer el acto de adulterio, ahora nada más pensarlo ya es pecado. Estamos bajo la gracia. Es más exigente que la ley, hermanitos. Entonces, hermanitos, somos nuevas criaturas. Esfuércese, hermanitos, pero claro que esto conlleva amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También más adelante en Juan capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré
dice, y vendré a él y me manifestaré a él. Cuando alguien le ama, hermanos, cumple la palabra de Dios. ¿Por qué cumplimos mandamientos? La palabra de Dios. ¿Para no perdernos? ¿Para no irnos al infierno acaso? ¿O para, hermanitos, alcanzar salvación? No. La salvación es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y como también veremos en su momento, es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanitos, somos salvos por haber creído en el Señor Jesús. Nos bautizamos, somos sepultados, resucitamos con Cristo y, claro, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto, hermanitos, también se ve cuando se enseña la doctrina del bautismo. Y ciertamente pronto habrá bautismos en este lugar si seguimos en la tierra todavía, dentro de nuestra actividad llamada, la actividad del Señor llamada restauración. Hermanitos, si alguien no se ha bautizado, prepárese, acérquese aquí a la iglesia Ministerios Filadelfia, se le va a discipular, se le va a enseñar la noción del bautismo en agua, para que usted sepa qué está haciendo, para qué es, y los pormenores los hemos visto en este pasaje, esta transmisión de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya se bautizaron en agua, ya fueron sepultados un día, pero han resucitado con vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanitos. En otra parte de tu palabra dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Señor, gracias. Por eso se muere al viejo hombre para resucitar juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.